Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa ustedes lo pueden ver por nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, la corresponsal de Mediaset de España, Dori Toribio. Bienvenida a esta mesa como siempre. Gracias. Sebastián Rotella, reportero senior de ProPublica. Bienvenido también. Buenos días. Y Moni Jensen, analista política de Club de Prensa. Bienvenida a este programa. Gracias. El primer asunto, Dori, tiene que ver con las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, que son dentro de 6 días, el martes 8 de noviembre, y se enfrentan Donald Trump por el Partido Republicano y Hillary Clinton por el Partido Demócrata. En las encuestas, el promedio que hace Real Clear Politics le da hoy a la señora Clinton una ventaja del 1,7%, es decir, que están en el margen de error. No había visto hoy. Desde el fin de semana ha habido unas denuncias que han rondado la campaña de Hillary Clinton, hechas por James Comey, el director del FBI, que les envió una carta a algunos congresistas en Washington diciéndoles que había aparecido una nueva serie de emails enviados y recibidos desde un servidor privado de la señora Clinton cuando era secretaria de Estado. Algunos de estos emails, al parecer, estaban en el computador de Anthony Weiner, ex esposo de Huma Abedin, que es la mano derecha de la señora Clinton, y un hombre que además se ha texteado con contenido sexual con menores de edad. Dice además el diario The Washington Post, y esa es la pregunta, que todo esto le ha dado al señor Donald Trump y sobre todo a los republicanos un tema de conversación distinto a que se critique a Trump por los excesos verbales en los que incurre. ¿Es eso verdad y sobre todo lo favorece cuando faltan 6 días para las elecciones presidenciales? Sí, a las dos cosas. Es cierto y además es una estrategia. Esta es la estrategia que emplean todas las campañas electorales en un proceso de elecciones, y es intentar cambiar la narrativa para ubicarla a favor de cada uno de los candidatos. Y esto sí es lo que está ocurriendo ahora. Si en algo ha desembocado la investigación del FBI es, 1, en el cambio de las encuestas y 2, en el cambio de la narrativa. Otra cosa es si esto va a cambiar el voto, que sería la pregunta importante. Si esto va a tener un efecto directo en el 8 de noviembre, podríamos decir que sí, porque como sabemos ya hay más de 20 millones de estadounidenses que han participado en el voto anticipado. Esto significa que todas estas polémicas están afectando directamente al voto, pero esto lo sabremos el 8 de noviembre. De momento se ha cambiado la narrativa, esto es 100% seguro, primero porque se ha frenado todo el tema de las denuncias de las mujeres a Trump, prácticamente está desaparecido de las portadas de los medios, incluso las mujeres que durante el fin de semana 2 mujeres más salieron a denunciar a Donald Trump, prácticamente pasaron absolutamente desapercibidas. Y ha habido otras investigaciones, sobre todo en el diario New York Times en los últimos días, también destinadas a la campaña de Donald Trump, como que, por ejemplo, tenía evadió impuestos también. Evadió impuestos, o hubo cierto desvío de fondos de su fundación destinado a cosas que no tenían nada que ver con fines solidarios, como por ejemplo comprar un cuadro de enorme tamaño aquí para su nuevo hotel en Washington D.C. del dinero de la fundación. Y todos estos temas tampoco le han afectado en nada, porque ahora mismo el tema principal es el tema de la investigación del FBI, de los correos de Hillary. Esto es cambiar la narrativa y esto es un éxito absoluto que de momento está beneficiando en las encuestas a Donald Trump, y yo creo que en esto no hay duda. Y Donald Trump, mientras tanto, está pronunciando, Sebastián, discursos muy ortodoxos. Al parecer no se ha vuelto a salir del libreto, no ha vuelto a cometer excesos, según señalaba la prensa. ¿Está favoreciendo todo esto a los republicanos cuando, repito, faltan 6 días para elegir a la persona que va a ocupar el cargo de mayor poder en el mundo? Yo creo que inclusive fomenta más a los republicanos en su batalla para mantenerse en el Senado y en la Casa de Representantes que a Trump, en el sentido que el votante medio americano, yo creo, y por experiencia, es más centrista y más moderado y muy dispuesto a dividir su voto. Yo veo que este escándalo de Hillary le ha afectado, pero sobre todo puede fomentar una tendencia que ya existe de un votante, decir, mira, voy a votar a Hillary, pero voy a votar también al candidato X para el Senado para que haya un freno, para dividir los poderes, ¿no? Y cosas así. Entonces, yo creo, hablando con gente en Washington en los últimos días, hay más preocupación por lo que llaman el down ballot, los que están en los del Congreso, y que podemos, si hay una victoria de Hillary, seguir con un gobierno dividido, ¿no? Que ha sido el gran tema de los últimos 8 años, que Obama casi todo su tiempo en el poder ha tenido que lidiar con un Congreso dominado por los republicanos, y esto puede seguir con Hillary. Entonces ahí creo que es el tema. Por lo de Trump teniendo discursos más disciplinados,
diríamos, tenemos que ponerlo en contexto de los discursos de Trump, ¿no? O sea, finalmente estamos hablando de un señor que, o sea, estar a favor o en contra, tiene un estilo de hablar muy, o sea, en que empieza a hablar de un tema y termina 8 temas después en otro, ¿no? Entonces, han sido un poco más disciplinados, pero es un estilo de discurso bastante poco ortodoxo y no muy serio. Hubiera sido muy bonito si todos esos meses hubiera sido un discurso muy enfocado en temas profundos que importan a Estados Unidos, de los dos bandos, diría yo. Yo creo que lo que ha cambiado es la percepción de que Trump puede ganar. De hecho, hoy la página 538 especializada en este manejo de datos dice que Trump sí tiene un camino a la victoria. La percepción, aunque las diferencias de las encuestas todavía no sean tan notables, la percepción de que Trump puede ganar puede alterar muchísimo los votos que se están llevando a cabo en este momento y también una especie de lo que llaman aquí el momentum, el impulso que pueda llevar Trump hasta el 8 de noviembre, que es ya. Si Hillary Clinton sale públicamente, como hizo esta mañana, a decir que sobre las encuestas tenía algunas dudas sobre el modelo que se había utilizado. Hillary Clinton, cuestionando las encuestas, quiere decir que está preocupada. Y los números tampoco la favorecen. Si uno mira un poco desmoronando los números de las encuestas, realmente ella está en problemas. Está en problemas con el voto independiente, que lo perdió prácticamente todo. Está en problemas porque a pesar de todas las acusaciones de Donald Trump, ella solo lleva un más 10 en las encuestas con las mujeres. Y Trump lleva una ventaja de 11 puntos. Es como si Hillary fuera la que hubiera acosado hombres y no Trump a las mujeres. Es decir, no logra ella acumular ningún tipo de beneficio por el mal comportamiento de Donald Trump. Y en términos de confianza sigue cada vez más erosionando la confianza de los votantes americanos en ella. Está muy por debajo en términos de la percepción de honestidad. Está casi 9 puntos por encima de Donald Trump como más honesto que Hillary Clinton. Sebastián. Yo sigo pensando que es difícil para Trump si tú miras el mapa y que él tiene que finalmente ganar todos los estados que han ganado los republicanos en el pasado y ganar alguno más. Y tiene problemas, por ejemplo, en Utah, que tendría que ser un estado absolutamente sólido republicano, donde hay un candidato independiente que se presenta mormón, que está teniendo cierto impacto. Se habla también de estados que nunca han estado, o sea, que es difícil pensar que podrían estar en juegos, como Texas, donde los demócratas están bien fuertes. Entonces, sin duda, tienes razón que Hillary está mucho más débil de lo que uno pensaría y que todo esto lo ha afectado, pero si miras estado por estado, el mapa donde hay que ganar, pensar que Trump puede ganar en todos estos estados y en los estados claves que están en pelea, como Pennsylvania, Ohio, Florida, tendría que realmente tener un resultado impactante. Pero ahí también vuelvo a pensar que el gran tema ahí es el voto oculto, la gente que no dice que va a votar a Trump y puede terminar votando para él. Hay que tener en cuenta, para ilustración de los televidentes, que aquí en las elecciones la gente no vota directamente por el candidato, sino por los representantes al colegio electoral. Es un colegio electoral que tiene 538 miembros y depende sobre todo de la población de algunos estados. Hay unos estados que tienen más representantes que otros. California tiene 55 de esos 538, es el más importante. Texas el segundo, que tiene 38, y hay otros estados claves como la Florida, que tienen 29. De manera tal que el presidente, quien llega a la presidencia, tiene que haber obtenido como mínimo 270 miembros, el voto de 270 miembros de ese colegio electoral. Y esas matemáticas ahora mismo están abrumadoramente a favor de Hillary Clinton. Por muchos cálculos que intentemos hacer, efectivamente Donald Trump tiene ahora algo que no tenía hace una semana, y es que hay algún camino para que consiga 270, pero es muy difícil a estas alturas, a 6 días de las elecciones, cambiar esas matemáticas, porque efectivamente en las elecciones en Estados Unidos es matemática pura, es encontrar ese camino con diferentes estados que proporcione los 270 votos electorales a cada uno de los candidatos. Y ahora mismo Hillary Clinton tiene varios de esos caminos, incluso para llegar a los 300 votos electorales, sobre todo por una cuestión, porque en muchos de esos estados clave, que ahora mismo están disputados entre ambos, hay mucho peso del voto de las minorías. Y como sabemos, ese voto está a favor de Hillary Clinton en este momento, sobre todo el voto de las mujeres, que como vemos hoy en alguna portada, como el de el USA Today, es el voto de las mujeres el que va a definir las elecciones de 2016. Y ahora, después de todo lo que ha ocurrido, ese voto sabemos que está también abrumadoramente a favor de Hillary Clinton. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Muni, hay noticias del Papa Francisco, que además lo es desde marzo del año 2013. El Papa argentino, Jorge Mario Bergoglio, y además hincha de San Lorenzo de Almagro. Al Papa le gusta el fútbol.
Y las noticias están aquí en el diario The Washington Post y hacen un recuento de lo que pasó en una entrevista que le hizo un reportero sueco, un periodista sueco a bordo del avión, con respecto a si puede llegar a haber mujeres que ejercen el sacerdocio dentro de la Iglesia Católica. Le preguntó el periodista, ¿es realista pensar que en las próximas décadas habrá mujeres ejerciendo el sacerdocio? Y el Papa dijo que no. El periodista le contrapreguntó, ¿de verdad nunca? Y se refirió el Papa a una carta de San Juan Pablo II ya, que dice que el plan de Dios era que solamente hubiera hombres como sacerdotes y que por esa razón, entre otras cosas, los apóstoles eran hombres. El Papa había ido a Suecia, y esto vale la pena mencionarlo, para estar el 31 de octubre, el pasado 31 de octubre, en los 499 años de conmemoración de aquel día en el que en la iglesia de Wittgenstein en Alemania, Martín Lutero clavó las 95 tesis donde criticaba las indulgencias de los católicos, lo cual dio el origen a la Reforma Protestante y a que se dividiera el cristianismo. ¿Es este Papa entonces menos liberal y menos moderno de lo que todo el mundo piensa? Mire, yo creo que lo más impresionante del Papa son las ruedas de prensa que él lleva a cabo en los aviones, porque ahí es donde siempre salen unos titulares que uno de verdad no sabe si son unos cálculos políticos que hace el Papa para mandar algún mensaje o si son simplemente meteduras de pata o hablar a la ligera. De todas maneras, yo creo que dejan mucho camino por arreglar por parte de su equipo de prensa. Primero, opaca por completo el valor histórico de la visita que hizo a Malmö y el hecho de que ha hecho un gran acercamiento a las iglesias protestantes, un acercamiento que tiene implicaciones no solamente religiosas sino políticas, y eso casi que quedó un poco sepultado por el pronunciamiento del Papa. Lo segundo es que la líder de la iglesia luterana, la gran jerarca, digamos su homólogo en la iglesia, es una mujer. O sea que no sé ella cómo habrá recibido después de unas reuniones muy amistosas en el pronunciamiento del Papa. Tercero, con respecto a las mujeres, está tratando de apaciguar sin duda al ala derecha de la Iglesia Católica, que realmente está muy preocupada con algunos de los otros pronunciamientos que ha hecho. Y es consistente con todo lo demás que ha dicho. Es algo totalmente lamentable para las mujeres, que no creo que sean muchas, que quieran ser sacerdotes, pero de todas maneras tener ese derecho dentro de la Iglesia Católica es absolutamente normal. O sea que uno no sabe detrás de eso qué mensaje hay. ¿Es más conservador este Papa de lo que uno cree? No sé, hay una gran tradición en la Iglesia Católica, como hemos visto, no sé, la Iglesia en Chile, por ejemplo, que siempre luchó mucho para los derechos humanos y contra la dictadura, pero se mantenía férreamente en algunos temas, como podía ser el aborto, el divorcio, conservadora, ¿no? Entonces, esperar que ese Papa hace un cambio tan dramático porque tiene un discurso más liberal en ciertos temas, tal vez no es muy realista. Yo tuve la fortuna una vez de estar en una conferencia de prensa con la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que es un ejemplo de una mujer que ha hecho mucho para la Iglesia Católica. Y claro, sería, dado el papel que han jugado las mujeres y dado el problema con los hombres en la Iglesia Católica, con escándalos y cosas de este estilo, que tuvieran un papel más importante, podría ser interesante. Pero creo que esperar cambios así tan dramáticos en tan poco tiempo en la Iglesia Católica de este Papa o cualquier Papa no es muy realista. Dorito Toribio. Es que hay que elegir las batallas y lo que no puede hacer el Papa es dar un infarto a todo el sector más conservador de la Iglesia Católica con todas las cosas que ya está cambiando. Así que digamos que ha elegido esta, que es verdad que es la más difícil que cambie, por lo menos en un futuro próximo, para mantener un poco el status quo y tranquilizar a los que están viendo que hay tantos cambios en la Iglesia Católica que esto les produce cierta preocupación y cierta ansiedad, y creo que esto tenemos que entenderlo. Ahora bien, como dice el refrán, nunca digas de este agua no beberé. A mí me parece que en algún momento la Iglesia Católica cambiará este posicionamiento, quizá no va a ser en el futuro próximo, quizá ni siquiera va a ser en el futuro medio, y alguna vez ocurrirá. Por eso me extraña que el Papa, que suele ser tan inteligente en sus pronunciamientos en algunas cosas, haya sido tan tajante jamás, porque en la vida nunca hay que decir jamás, porque siempre llega, todo llega en algún momento. Y además yo creo que no está claro si Dios es hombre o mujer, eso creo que tampoco Para está empezar. claro, es un tema de debate, al igual que qué sexo son los ángeles. Bueno, hay noticias de Venezuela, Muni, y tiene que ver con que la oposición está pidiendo que se lleve a cabo un referendo revocatorio antes del 10 de enero, del 10 de enero del año entrante, para ver si logran desalojar del poder al presidente Nicolás Maduro. Si tiene lugar ese referendo después del 10 de enero, él puede escoger a su reemplazo. En los últimos días se ha llevado a cabo un diálogo entre el gobierno y la oposición a instancias del Vaticano, a instancias también de la UNASUR, cuyo secretario general es el expresidente colombiano Ernesto Samper, y a instancias de 3 expresidentes, Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos de Panamá.
Pero en las últimas horas el gobierno de Nicolás Maduro puso en libertad a 6 presos políticos. La oposición considera que hay en este momento ya 108 presos políticos. Y llamó la atención que ayer Henry Ramos Alupe, el presidente de la Asamblea Nacional, donde hay mayoría de la oposición, dijo que el juicio político que pensaban iniciarle a Nicolás Maduro, al presidente, se postergaba y que además la marcha prevista para mañana, que iba a terminar en el Palacio de Miraflores, también se postergaba. ¿Quiere esto decir que hay buenos vientos o puede uno ser optimista con respecto a este diálogo o hay alguna maniobra muy hábil que no estamos viendo? Es muy difícil ser optimista con respecto a este diálogo porque las condiciones, y no es la primera vez que se sientan a la mesa y nunca ha salido bien. Y en esta ocasión parece desde acá que está capitulando la oposición, porque realmente cancelar una marcha es aliviarle una presión enorme a Maduro, darle un oxígeno en este momento a cambio de, gracias a Dios soltó estos 6 presos, pero faltan más de 100 y no hay nada distinto a una promesa de por medio que pueda garantizar esto. Hay quienes dicen en la oposición que esto es una capitulación de la oposición, que esto es algo que solamente va a favorecer a Nicolás Maduro y que realmente no va a tener ningún impacto en la vida de los venezolanos, en el hambre de los venezolanos y en la situación económica que vive el país. Sebastián. Ahí habría que entender un poco mejor lo que están haciendo los intermediarios extranjeros, el papel del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Ahí, porque realmente son pasos tímidos y para un pequeño paso como hablar de la liberación de unos pocos presos, ahora tenemos esta reacción, entonces no es muy alentador, no es muy alentador y ahí tiene que jugar un papel más decisivo, creo yo, las potencias extranjeras que están participando en ese proceso, pero si no han logrado nada en los últimos años. ¿Qué hacen? ¿No? Ahí están, pero ¿qué resultados hay? Doni. Porque es muy difícil ser potencia extranjera e intervenir, porque al final se trata de intervenir en Venezuela, que es un país que, como sabemos, tiene una larga tradición de gobiernos de acusar a la comunidad internacional de meterse en asuntos domésticos, algo que en el lenguaje de la diplomacia mundial es un pecado mortal. Uno no tiene que ingerir en asuntos nacionales de otros países, o por lo menos no ingerir directamente, y este es un discurso que adopta y que ha adoptado siempre muy bien todos los gobiernos, los 2 últimos gobiernos de Venezuela, y por eso la comunidad internacional no sabe muy bien qué pasos dar en algunas ocasiones, pero en esto estoy con los compañeros, no es muy buena noticia, sobre todo porque no es solo que sea difícil mantenerse optimista con el diálogo en este momento, sino que no es prudente, hay que mantenerse escéptico porque, como sabemos, la situación es muy, muy difícil. Y segundo, lo que también es muy, muy preocupante que está ocurriendo ahora en Venezuela son los problemas que están teniendo los periodistas internacionales para realizar su trabajo y hacer una cobertura de lo que está pasando. Estas son las 2 señales de alarma que a mí me parecen más importantes en cualquier país del mundo, en cualquier conflicto o en cualquier situación de tensión política. Una es cuando los observadores electorales de cualquier institución internacional tienen problemas para hacer su trabajo, y 2 es cuando los periodistas, sobre todo los periodistas internacionales, que al final son los que tienen menos protección en un país ajeno, tienen problemas para realizar su trabajo. Estas son 2 señales de alarma y en este caso en Venezuela se cumplen las 2. Y es verdad, ha habido líos para Joshua Parklow del Washington Post, ha habido problemas para la corresponsal de Radio Televisión Española, ha habido problemas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, último minuto. El hotel más grande del mundo se va a abrir en Arabia Saudí, a 2 kilómetros de la mezquita principal de la Meca. Abraj Khudai se llama. 1.400.000 metros cuadrados de construcción, 10.000 habitaciones, 70 restaurantes, 4 helipuertos, 12 torres de 44 pisos cada uno. Está construido por Dal Al Handasha, que es la firma que está haciendo el aeropuerto de Doha, y cuesta $4.000 millones. ¿Le gustaría alojarse en ese hotel? No, de ninguna manera. Yo no sé esta obsesión por construir las cosas más grandes del mundo. Es decir, bien por ellos, pero yo prefiero quedarme en los sitios reduciditos y con mucha seguridad. Con encanto. Sebastián Rotella. La gente puede gastar en lo que quiera, pero en Arabia Saudí se podía, por ejemplo, gastar en crear el refugio más grande para refugiados musulmanes que hay en el mundo, muchos muy necesitados, y sería, para mi manera de pensar, un uso mejor de espacio, tiempo y energía. Munillense. Las Vegas en Meca son 6 de los mayores, de los 10 hoteles más grandes que están en Las Vegas, ahora les están haciendo competencia al otro lado del mundo. Gracias a los 3, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.